Después de los ataques que se han ejecutado contra el Líbano, que algunos se aventuraban a decir que tal vez no tenía nada que ver la administración de Israel, pues resulta que el gobierno de Benjamín Netanyahu reconoce abiertamente que no solamente han sido los responsables, sino que van a seguir atacando el Líbano, van a seguir con este tipo de acciones. Y esto lo ha dicho después de los recientes bombardeos en Beirut. Pero ¿por qué esto preocupa tal vez más a Estados Unidos que a algunos otros países? Vamos a comentarlo. Las fuerzas de defensa de Israel van a continuar sus operaciones militares contra el movimiento Hezbollah hasta que logren que los residentes de las comunidades del norte del país hebreo puedan volver a sus casas. Esto es lo que ha comentado el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant. Lo que llama la atención es que las palabras de Gallant ocurren momentos después de un ataque de Israel contra los suburbios al sur de Beirut, capital del Líbano, en donde fueron lastimosamente atacados y se perdió al menos 12 vidas humanas y más de 60 personas resultaron heridas. Este es un escenario curioso porque aparentemente en la zona de los suburbios de Beirut sí que se concentraban pues diferentes efectivos de Hezbollah, algo diferente a lo que hemos visto los días anteriores con el tema de los beepers y de los walkie-talkies, donde se cobraron vidas civiles en una cantidad más preocupante, aunque evidentemente estas personas que resultaron heridas, entre ellas también había civiles, y falta confirmar en este caso el estatus de las personas que han fallecido. Previamente, el ministro de Defensa de Israel había informado que Tel Aviv se encuentra ya en una etapa nueva del conflicto, ahora con Hezbollah. En sus palabras, el Estado hebreo se está desplazando hacia el norte, reubicando recursos, energías y fuerzas para lograr que los residentes de las comunidades norteñas regresen seguros a sus hogares. Este anuncio se dio un día después de que el gabinete de seguridad del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu amplió sus objetivos en este conflicto para permitir a los israelíes desplazados volver a las zonas fronterizas afectadas por el combate con el movimiento chií libanés. Es decir, en la estrategia de Benjamín Netanyahu, básicamente esto es parte del conflicto en la franja de Gaza y por eso no se han sentado a negociar con Hamas y por eso el conflicto armado continúa y por eso también estarían arrastrando a la administración estadounidense a que siga enviando ayuda. Claro, tomando en cuenta que en este momento hay una carrera electoral en Estados Unidos, el escenario es complicado porque si Joe Biden decide no hacerlo, estaríamos viendo que en realidad es la administración de los demócratas que representa a Kamala Harris la que no quiere seguir con esto. Y esto avalaría las palabras, por ejemplo, de Donald Trump, que ha dicho en todo momento que a Kamala Harris no le interesa Israel. Un escenario o una acusación que no sería tan grave, pero que demuestra una importancia en Estados Unidos. Kamala Harris se apresuró a decir que eso es completamente falso y que ellos van a seguir apoyando a Benjamín Netanyahu. Esta es la realidad que Estados Unidos ha querido detener, pero simplemente no lo puede lograr. Sin embargo, si hablamos de tensiones y si hablamos de situaciones de acusaciones directas, tenemos que comentar la figura de Bulgaria. Sí, el país se acaba de desmarcar de los beepers que detonaron en el Líbano. Y es que en un escenario también bastante peculiar, Bulgaria ha dicho que no tiene nada que ver con los beepers que detonaron en masa en el Líbano. Esto ha declarado la Agencia Estatal de Seguridad Nacional. ¿Qué es lo que se ha explicado? Que como resultado de las inspecciones realizadas por la agencia, junto con también la Agencia Nacional de Ingresos, el Ministerio del Interior y la Agencia de Aduanas, se estableció sin lugar a duda que no se importaron, exportaron ni fabricaron en Bulgaria los dispositivos de comunicación correspondientes a los que detonaron el 17 de septiembre del 2024 en el Líbano. El sitio web de noticias húngaro Telex publicó con anterioridad que la empresa Nortal Global, con sede en Sofía, facilitó la venta a Hezbollah de estos dispositivos electrónicos. Según básicamente el Nortal Global o su propietario, no realizaron transacciones de compra y venta de bienes bajo jurisdicción búlgara. Dicha empresa no realizó operaciones financieras sujetas a la ley de medidas contra la financiación del terrorismo, ni mantuvo relaciones comerciales con personas físicas o jurídicas susceptibles de medidas restrictivas en virtud de básicamente el régimen o el mandato de sanciones del propio Consejo de Seguridad de la ONU
ONU y del Consejo de la Unión Europea. Es decir, se están lanzando la pelota entre ellos y simplemente no se sabe exactamente quién fue el responsable o los responsables que trabajaron muy de cerca con la administración de Israel. En este caso, recordemos que al menos 37 personas fallecieron y más de 2.900 resultaron heridos en el Líbano en las dos oleadas de explosiones, tanto de los Vipers como de los walkie-talkie, además de dispositivos de comunicación. De hecho, lo que se comenta es que tanto el 17 como 18 de septiembre, según el Ministerio de Salud libanés, se cobraron la vida de muchos civiles. La milicia pro-iraní Hezbollah, cuyos militantes representan el grueso de las víctimas mortales, todo se ha dicho, responsabilizó a Israel de ese ataque y prometió vengarlo, pero ya hemos visto que la administración de Benjamín Netanyahu ha salido al frente a no necesariamente confirmar, pero decir que van a seguir con el ataque. Se sospecha que los dispositivos electrónicos fueron manipulados en origen a través de una red de empresas pantalla montada por la inteligencia de Israel. Lo único cierto es que este ataque no se ha podido ejecutar de la noche a la mañana. Para muchos, esto estaba premeditado, pero evidentemente también demuestra que la tensión se ha salido de las manos, incluso a pesar de que en todo momento sale Joe Biden, ahora Kamala Harris, y en general la administración de los demócratas a decir que están muy cerca a conseguir algún tipo de acuerdo de alto al fuego, algo que parece ahora muy lejano. Sin embargo, a la hora de hablar de lo que está sucediendo entre Benjamín Netanyahu, Estados Unidos y demás, algunos han empezado a criticar la doble cara de Estados Unidos ante la Haya. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues resulta que Estados Unidos ha afirmado que no van a cumplir con las órdenes de la Corte Penal Internacional para detener al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, uno de sus principales aliados. Sin embargo, para casos que involucran a sus adversarios políticos, el gobierno de Joe Biden se ha mostrado muy colaborativo con estas investigaciones. Según el artículo de Sala Lea Whitson, directora de la organización Democracia para el Mundo Árabe, ahora DAWN por sus siglas, el Congreso estadounidense incluso revocó disposiciones de la legislación nacional que le impedían cooperar con la Corte Penal Internacional con respecto, por ejemplo, a la orden de arresto que se emitió en contra del presidente ruso Vladimir Putin por supuestos delitos que el Kremlin también ha rechazado. Pero ahora sale Estados Unidos a decir que ellos no tienen por qué colaborar con esta corte. ¿Por qué? Porque han pedido, como hemos comentado y lo hemos visto también en anteriores videos, la detención de Benjamín Netanyahu a pedido de la propia fiscalía. Lindsey Graham, senador republicano de Estados Unidos, también se unió a esta declaratoria en lo que respecta al conflicto en Ucrania, al considerarla como una orden de detención extremadamente significativa. En cambio, su postura cambió cuando la Corte Penal Internacional acusó a funcionarios de Israel por lo que se ha señalado de realizar acciones escandalosas. Trabajé febrilmente con colegas de ambos lados del pasillo en ambas cámaras para imponer sanciones condenatorias contra la Corte Penal Internacional, terminó señalando el senador republicano según la revista Foreign Policy. Lo único que demuestra esto es que realmente no importa si se están ejecutando, en este caso, las acciones pertinentes o si hay algún tipo de estructura válida, sino que lo único que vale es lo que termine siendo acorde a los intereses estadounidenses y no realmente a la búsqueda de la justicia o de la democracia, como en reiteradas ocasiones dice la propia Casa Blanca. Ahora, lo que llama la atención, y ha terminado diciendo Sarah Lee Whitson, es que en este caso Estados Unidos suele aplaudir a la Corte Penal Internacional cuando procesa a sus enemigos, pero la ataca cuando persigue a sus aliados. De hecho, en este contexto, recordemos que el 4 de junio pasado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó también un proyecto de ley para sancionar al fiscal general Karim Khan en el marco de las órdenes emitidas contra funcionarios de Israel. En ese entonces, 12 senadores estadounidenses amenazaron con retirar incluso el apoyo a la Corte Penal Internacional, la misma que solicitó el arresto de Vladimir Putin, que ahora solicita el arresto de Benjamín Netanyahu, ha sido desacreditada por Estados Unidos.